Bienvenido a tu canal Transporte al Día. En este video te enseñaré cómo llenar la constancia de verificación de pesos y medidas de manera correcta. Ahora empecemos. Siempre habíamos indicado que la operación de transporte inicia desde el almacén, pero si somos más detallistas, en realidad la operación de transporte va a iniciar mucho más antes del almacén. Pero para este punto vamos a tomar como referencia el almacén. Ahora es importante también precisar lo siguiente. Antes de hablar de la constancia de verificación de pesos y medidas, es importante tener presente que hay un marco normativo que la regula. Es la Resolución Directoral 2253-2008-MTC. Puedes descargar la normativa escaneando el QR. En la descripción del video también dejaré el enlace. Así que es importante revisarlo porque en esta norma pues se justifica cuál es el motivo, la razón, la implementación de este documento. Este documento es la constancia de verificación de pesos y medidas. Parece un formato simple, pero tiene una gran importancia en la operación de transporte de carga y mercancía. Cuando revisamos el formato y la constancia de verificación de pesos y medidas, vamos a encontrar esos campos. Alguno de ellos es obligatorio su llenado y otros no es necesario, pero es importante para controlar nuestro proceso en la operación de transporte. ¿Quiénes están obligados a la emisión de la constancia de pesos y medidas? Según el Reglamento Nacional de Vehículos, el artículo 51, en el punto 1 nos indica lo siguiente: que los almacenes, terminales de almacenamiento, terminales portuarios o aeroportuarios, generadores, dadores o remitentes de la mercancía son los primeros llamados en emitir esta constancia de pesos y medidas, de acuerdo pues a esos lineamientos indicados en la resolución y en el artículo 51. También en la resolución, en el artículo 4, nos precisa que es importante tener el logo de nuestra empresa en la constancia de pesos y medidas. Pero ¿cuál es la importancia? Pues más adelante lo vamos a desarrollar. Por lo pronto, siempre se recomienda que la constancia de pesos y medidas de tu empresa tenga como mínimo el logo y los datos adicionales a tu empresa. Campo número 1, la fecha. ¿Qué dato colocar en este punto? En este punto debes colocar la fecha en la cual estás despachando la mercancía. Campo 2, número de registro. En el número de registro se debe colocar el número o la secuencia del despacho que hayas realizado. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo dos almacenes? El almacén 1, almacén 2. Yo como empresa puedo asignar al almacén 1 la serie 1 y al almacén 2 la serie 2. Y de acuerdo al número de despachos, ese es el número que debe ir en la constancia de pesos y medidas. Campo número 2, en datos generales de la empresa. Es aquí, pues aquí no hay mucho misterio, hay que colocar el nombre de la empresa o la razón social de quién está despachando la mercancía, el RUC, número de teléfono, la dirección y el distrito, la provincia y el departamento donde está saliendo el producto. Siguiente campo, tipo de mercancía transportada. En este campo se recomienda colocar el nombre del producto que estás trasladando. Por ejemplo, si estás trasladando cemento, coloca cemento. Si estás trasladando arroz, coloca arroz, entre paréntesis sacos. Si estás trasladando cajas, pues coloca cajas. Y de preferencia coloca el producto. Y más adelante te voy a explicar por qué debes colocar este punto. Siguiente campo. Según la guía de remisión se adjunta, los números de guía. Importantísimo también colocar las guías de remitente con la cual afecta esta constancia de pesos y medidas. ¿Y qué pasa si no lo coloco? No colocar el tipo de mercancía transportada o los números de guías de remisión a la cual afecta esta constancia de pesos y medidas te puede generar problemas más adelante. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú no llenaste este campo? Y el conductor, por querer tener un recurso adicional, un ingreso extra, él sube otra mercancía que no es la que tú has despachado. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Por simplemente no llenar este campo, pues te van a atribuir cierta responsabilidad. Es por eso que
se recomienda llenarlo. Esa es la mejor opción para evitar posibles responsabilidades en el futuro. Probablemente te hayas preguntado, oye, pero aquí hay muy poco campo para esa información. Pues para ello tienes el campo de observaciones en la parte inferior. Entonces es allí donde puedes usar ese campo y colocar esta información. Campo número 3. Aquí tenemos 4 opciones, donde nosotros podemos marcar cómo realizamos el control de pesos, utilizando una balanza, un software, una cubicación o otros. Según el instrumento que hayan utilizado, y si no tienen alguna balanza, pues se recomienda marcar en este campo otros, ¿no? Pero si tienes balanza, pues marcarás la X en la opción de balanza. ¿Quiénes están obligados a contar con una balanza? Pues si eres un almacén aduanero ya estás obligado a tener una balanza. Para más detalles puedes escanear el QR que ves en pantalla. Igual en la descripción del video te dejaré el enlace para que puedas ingresar o revisar a la normativa. Punto 4. Datos del vehículo. En la primera columna de datos del vehículo no solicita llenar las placas de los vehículos que estamos utilizando en la operación de transporte. Aquí simplemente una recomendación es por favor tener en cuenta o diferenciar entre la O y el 0 o entre 1 y la I, pues esos datos deben ser correctos. En las siguientes 3 columnas nos solicitan las dimensiones del vehículo: largo, ancho y altura. Antes de llenar ese campo es importante tener presente que el Reglamento Nacional de Vehículos ya tiene algunas medidas establecidas para los vehículos que van a circular por la red vial nacional. Si se trata de alto, para todos los vehículos de categoría N, el alto es de 4,10 metros. Si se trata de ancho, para todo vehículo que circula por la red vial nacional, no debe exceder 2,60 metros, sin contar el tema de los espejos. Respecto al largo, un vehículo combinado, en el mejor escenario posible, no debe exceder los 20,50 metros. Y para las categorías O de compartimiento cerrado, la altura no debe exceder de 4,30 metros. Estas son las dimensiones permitidas para circular un vehículo por la red vial nacional. Probablemente digas, oye, he visto vehículos más altos, más largos. Sí, lo hay. Pero claro, ya hay otras normativas que la regulan, que en los próximos videos lo vamos a desarrollar. Asimismo, es importante precisar que el Reglamento Nacional de Vehículos también establece las dimensiones permitidas para los vehículos no motorizados. En el caso, por ejemplo, para el semirremolque, remolque o remolque balanceado. Entonces, estos 3 tipos de vehículos ya tienen una medida establecida según el Reglamento Nacional de Vehículos. No pueden exceder esas dimensiones. Inclusive, de acuerdo al artículo 36, nos indica lo siguiente, que si se trata de un vehículo combinado, el tracto camión más semirremolque no debe exceder más de 20,50 metros. ¿Y qué pasa si excedo más de 20,50 metros? El primer requisito es que en la parte posterior de tu vehículo coloques el largo de ese vehículo, ¿no? ¿Cuánto es el largo que tiene actualmente ese vehículo? Y de no hacerlo, es ahí donde incurres a la infracción P.22, por no detallar la longitud de tu vehículo en la parte posterior del mismo. Probablemente ahora te preguntes, ¿cómo se debe realizar correctamente el control de dimensiones? Siempre cuando vas a llegar a una estación de pesaje, el inspector encargado de realizar esa verificación se va a regir a lo que nos indica el artículo 40 del Reglamento Nacional de Vehículos, pues va a tomar como referencia la parte más sobresaliente, ya sea del lado derecho al lado izquierdo, de la parte delantera a la parte posterior, o la parte tomando como referencia, si es la altura, la parte de la calzada hasta la parte más sobresaliente. Es así como se debe realizar la medición. Entonces, y aquí este campo es obligatorio llenarlo solo cuando pues la mercancía excede las dimensiones de tu vehículo. Inclusive debajo de la constancia te indica en el punto 3. Este campo de dimensiones solo será llenado cuando pues excedan las dimensiones permitidas. Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones permitidas? Pues son 2,60, 4,10 y 20,50 metros. A veces de repente puedes tener un vehículo menor a esas dimensiones. Sí,
Para que no te confundas, te indico lo siguiente. Si la mercancía está dentro de la plataforma, del vehículo, no sobresale, este campo no es obligatorio llenarlo. No lo digo yo, está debajo en el punto 3 de la constancia de pesos y medidas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo excedo esas dimensiones? Es ahí donde pues ya es obligatorio llenar este campo de dimensiones. En las siguientes dos columnas nos solicita la configuración vehicular y el peso bruto máximo total permitido. ¿De dónde obtengo esta información? Esta información la voy a obtener del anexo 4, numeral 1 del Reglamento Nacional de Vehículos. Vamos a verlo a continuación. Pero antes de hablar de 50 configuraciones vehiculares, es importante tener en cuenta que hay un universo de vehículos, tanto los motorizados como los no motorizados. Cuando estos vehículos motorizados y no motorizados se combinan, forman un vehículo combinado. Y esto da origen, pues, a este tipo de configuración vehicular o nomenclatura vehicular. A continuación, puedes escanear el QR y aquí hay un listado de 50 configuraciones vehiculares. De acuerdo al tipo de vehículo que tú tengas, pues ya tiene una configuración. Inclusive tengo una versión mejorada de estas 50 configuraciones vehiculares. Si lo necesitas, lo requieres, déjame un mensaje y te envío la información. Es aquí donde yo tengo que verificar qué tipo de vehículo tengo. En función al tipo de vehículo o la configuración, entonces ya la normativa me establece cuánto puede cargar mi vehículo. Voy a poner un ejemplo. En estas 50 configuraciones vehiculares, ubiquemos a la famosa configuración T3S3. Aquí podemos observar que la configuración T3S3, su capacidad de carga es de 48 toneladas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? 48 toneladas. Que sumado la tara, la carga, envases y embalajes y otros pesos no deben exceder 48 toneladas. Aquí colocaremos T3S3 y al lado derecho, pues cuánto puede llevar 48 toneladas. Entonces, este campo se llena de esa manera. A continuación tenemos el siguiente campo, peso bruto total transportado. Este campo es el peso que yo tengo que controlar. Pero, ¿cómo lo controlo? ¿Qué debo tener en cuenta para un correcto control en el peso bruto total transportado? El peso bruto total transportado es la sumatoria de los siguientes pesos: la tara, la carga, los envases y embalajes u otros pesos. En este campo tengo que colocar esa información tomando en referencia todos estos puntos y así evitar algún exceso por pesos. Por ejemplo, en la T3S3, si es 48 toneladas, entonces yo tengo que cargar hasta 48 toneladas. Pero esos 48 toneladas debe ser la sumatoria de la tara, de la carga, de los envases, embalajes o algún otro peso que debo considerar en mi vehículo. La sumatoria de esos pesos no debe exceder el peso bruto total indicado en el anexo 4, numeral 1. El campo de observaciones. Aquí se debe colocar algún dato relevante de la operación de transporte. Y la parte última es la firma del generador de la carga o representante. ¿Por qué es importante la firma? Porque recuerden que esta constancia de verificación de pesos y medidas tiene el carácter de declaración jurada. Una declaración jurada sin firma carece de valor. Yo puedo haber llenado todo, pero este documento no tiene firma, pues simplemente es como si no tuviera la constancia de pesos y medidas. Y una recomendación final, yo considero implementen el tema del sello. ¿Por qué? Porque es un filtro de seguridad. Y finalmente te presentaré cuáles son las infracciones relacionadas a la constancia de pesos y medidas. Una de las tres infracciones es la infracción P15. Esta infracción es atribuible cuando un inspector de Sutran va a tu centro generador de carga y verifica que no estás emitiendo la constancia de pesos y medidas o simplemente estás despachando sin realizar el control de dimensiones y pesos al momento de despachar tu mercancía. La siguiente infracción es la P.16.
Esta es una de las infracciones que tiene que ver con la no emisión o con la emisión de manera incorrecta. Y esto, el principal responsable es el generador o dador de la mercancía o el que envía la mercancía. Y las multas, como pueden apreciar, en la primera y en la segunda son de 5 UIT. Y aquí un detalle también que quisiera precisar. Muchas de las operaciones que he escuchado, ¿no? Oye, anda saliendo y la constancia te la llevo luego, ¿no? O te la envío por el WhatsApp. Y esto es una mala práctica porque la normativa te indica lo siguiente. Tú tienes que entregar la constancia de pesos y medidas antes que el vehículo salga de tu punto de partida. Y la tercera responsabilidad es no portar la constancia de verificación de pesos y medidas. Acarrea a una infracción P.28, tanto para el transportista como para el conductor. Para el conductor es el 10% de la UIT y para el transportista 25% de la UIT. Es por eso que este documento tiene gran relevancia en la operación de transporte de carga y mercancía. Si tienes alguna pregunta relacionada al tema, te invito a dejarlo en los comentarios y así responderé cada una de esas preguntas. ¿Quieres evitar infracciones en la operación de transporte? Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones.